no versión, la Odisea de Homero. Para nada, me quedo con elementos que me parecen detonantes para mi dramaturgia, como el personaje del héroe, pero sobre todo cojo lo que más me interesa, que son los anónimos, todos esos hombres de Ítaca que viajan con Ulises sin tener ninguna duda al respecto, viajan con él y no vuelve ninguno. Y cojo también a la madre ausente y al hijo ausente. Colocarnos en el lugar del otro, sin ser ese otro, intentar hablar de la otredad siendo el normal, es siempre como muy complicado, ¿no? El que vas con mucho sigilo y a veces incluso te frustras, fracasas y lo dejas y lo abandonas, porque nunca vas a poder colocarte en el lugar de Fati, de Marie, de la mujer y la hija con la que abordamos. Es imposible, porque nosotros no hemos salido del confort. Ahí también está el posicionamiento crítico del creador, ¿no? De intentar dar voz, aunque sea desde aquí, desde la silla, como dices, dar voz a la inmigración o a aquellas cosas que hay que cambiar o que hay que denunciar. ¿Qué es desaliento? ¿Qué es sin razón? ¿Qué es odio? ¿Qué es miedo? ¿Qué es huida? ¿Qué es paredón? ¿Qué es lo que es? Lo que todas sabemos que es. Lo que todas sabemos que vuelve y que no podemos parar. Que se mete por todas las ranuras de la piel sin remedio. Un día abrís la puerta de casa y sin cerrarla empezáis a caminar, dejándolo todo atrás, sin que nada de lo que queda importe. Pues muy bien. ¿Por qué huís? Respondedme. ¿Por qué huís? ¡A ver si os aclaráis, coño! A mí me gusta complicármelo siempre, todo. Y complicármelo es... Siempre me apetece y me estimula mucho más el poder trabajar con otras visiones. Hay otras latitudes que he ido conociendo a lo largo de estos años, en esas odiseas, en esos viajes de Argentina y de Chile, que tienen no una manera completamente diferente de verlo como nosotros, porque están bastante, por desgracia, bastante occidentalizados, pero sí que tienen otra forma de contemplar los hechos que están acaeciendo, ¿no? en sus tierras. Entonces me apetecía, en esos viajes que había hecho, confrontar escrituras con compañeras y compañeros de viaje y encontrar cómo podían ver ellos desde esos lugares la inmigración. 1 millón de pies descalzos, una nube de polvo corriendo hacia mi boca. Entonces me agazapo, me confundo con un tronco, un cadáver, un pliegue en el río. Los culos no me ven, pero estoy muy cerca. También es cierto que no es un atributo muy favorable para asestar golpes, porque siempre se está pegando al costado del contrincante, y así es mucho más difícil arrancar una cabeza. Y no me da miedo los cocodrilos. Que cojas el hilo y la aguja. Y en el mar hay cocodrilos. Son de agua dulce, hilo y aguja. ¿Para qué? Para coser. Los 43 espectáculos que tiene Inestable desde su nacimiento en el 97, evidentemente no todos son míos, por suerte, porque ahora mismo estaría muertecito en el suelo. Inestable, la historia le fundé con Juan y con Gaby, que también creaban al principio conmigo, pero el único que se ha mantenido en el tiempo, como un hilo rojo, soy yo, del 97 al 2024, ¿no? Y sigo en activo. Evidentemente soy el que más espectáculos ha hecho, también soy el que más tiempo ha estado. He dirigido el proyecto, he codirigido el proyecto y vuelvo a dirigir el proyecto. Por el proyecto ha pasado mucha gente que no está, gente maravillosa y gente que aún sigue estando en la parte artística, como mis socios Rafael Palomares, Maribel Bayona, siguen estando de alguna manera. Es verdad que soy el que más espectáculos ha hecho, el que tiene, no tengo un lenguaje más sólido o menos sólido que ellos, tengo mi lenguaje propio, y al hacer más espectáculos pues mi lenguaje parece que se vea más en Inestable, pero hay diversos lenguajes en Inestable, por suerte, y el proyecto Inestable es un proyecto complejo en ese sentido, a nivel de actividades y a nivel de creativos y creativas que han estado dentro y que han dado lo mejor de sí mismos en el momento que han estado. Tengo 50 años, llevo desde el 97 con conciencia haciendo lo que quiero hacer, eligiendo, como decía el otro día en redes sociales, eligiendo estar en el margen, en los márgenes, con todo lo que significa, con toda la conciencia de lo que significa estar en los
márgenes, pero también me enseñó José Luis Sirera algo muy precioso que era el centro y la periferia, y que con el tiempo la periferia acababa convirtiéndose en centro, en canon, y así era toda la historia de la literatura y del teatro. Valle Inclán podía ser periferia y se convirtió en canon y luego volvió a ser periferia, y así estamos todos. Entonces yo me he considerado margen, pero igual algunos me consideran canon.